que lo planteó muy general, uno más específico, a ver. Por ejemplo, en lo de cuidar lo del crudo, del petróleo, si no se trabaja con mascarilla, guantes y todo tipo de protección, ese es un químico que puede afectar a la salud también. Ya, muy bien, Freddy. No nos dice que estar expuesto al petróleo. ¿El petróleo lo podremos hacer menos tóxico? ¿Algún químico lo podríamos hacer menos tóxico? No. O se puede, no, ¿verdad? Tiene que ser como es él, ¿no? Él es peligroso, así hay que dejarlo ser, ¿no? Nosotros corremos el riesgo que al estar expuestos a él nos pase, desarrollemos algún tipo de enfermedad, que nos quememos, no sabemos que cómo lo transportan es caliente, ¿sí? Entonces, hay esa probabilidad, ¿no? De que nos pase algo. ¿Qué podemos hacer? Utilizar nuestro equipo de protección personal, nuestras gafas, nuestra boquilla, ¿cómo es? Nuestra mascarilla de trabajo, ¿sí? Entonces, ahí el petróleo no le podemos hacer nada, ¿verdad? Más que aceptarlo tal como es. Nosotros tenemos que tomar las debidas precauciones. Es como ese novio, ¿verdad? Ese novio tóxico que quieren ahí. Ustedes lo quieren, ¿no? Pero ustedes corren el riesgo de que tal vez les ponga el cuerno, de que tal vez les deje, de que les ponga inestabilidad emocional. Es peligroso, ¿no? ¿Qué puede usted hacer? Bien lo puede dejar, si se puede, o si no, pues tiene que tomar sus medidas preventivas, ¿no? Ahí, esos también son peligrosos, ¿no? Ese novio tóxico también es un peligro para usted. Bueno, vamos a escuchar un último. A ver, ¿quiénes serán los afortunados? A ver. Aníbal. Vamos con usted ya para finalizar estos ejemplos. Ya, hija. El riesgo sería cuando están soldando y a veces no utilizan la mascarilla de soldar, sino que solo ponen la mano ahí al frente. Ese sería el peligro, y el daño sería daños a la vista, en la retina y eso. ¿Ya? Muy bien, Aníbal, ¿no? La soldadura implica el desprendimiento de chispas, el desprendimiento de calor, puede sufrir quemaduras, deslumbramientos, ¿no? Este tipo de riesgos que pueden haber. Muy bien, Aníbal. Muy bien, chicos, creo que está claro, ¿no? No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta. ¿Está claro qué es peligro y qué es riesgo? Sí. Sí. Entonces, si hay un peligro dentro de algún trabajo, algo que es intrínsecamente de ese trabajo o algo que esté agregado, si hay un peligro, hay una probabilidad que viene a ser este riesgo de ¿qué? De que ocurra un daño laboral. Y cuando hablamos de daño laboral, hablamos de enfermedades, ¿sí? Que pueden irse desarrollando de a poco, o hablamos de algún tipo de lesión, ¿sí? Entonces, este daño laboral bien pueden ser enfermedades profesionales o accidentes de trabajo, ¿sí? Y yo les decía ayer, un accidente de trabajo es algo que es visible, ¿no? Un accidente de trabajo es algún tipo de lesión, algún tipo de fractura, algún tipo de situación, una quemadura, una exposición repentina, ¿sí? Que me ocurrió mientras estaba trabajando. Por ejemplo, digamos que yo trabajo con un químico muy fuerte, ¿no? Que me toca manipularlo. Y yo siempre tengo que utilizar mi equipo de protección personal, ¿sí? Pero digamos que ese no fue mi día de suerte o algo pasó
y se derramó ese químico y resulta que ya estaba desgastada mi ropa y me traspasó, ¿no? Me traspasó y este químico, como era muy fuerte, me fue generando un tipo de quemadura o algún tipo de daño dentro de mi piel, ¿no? Eso fue algo visible, eso fue algo que pasó, incluso si no le dejó señales dentro de su cuerpo, pero usted estuvo en esa exposición así repentina, ¿no? Fue en ese momento, no es algo que le pasaba siempre. Ese es un accidente de trabajo, ¿sí? Ahora, si por el contrario, yo trabajo con ese mismo químico que es fuerte, tal vez no tengo la mascarilla adecuada, ¿no? Y estoy siempre trabajando con ese químico, nunca se me ha regado, nunca se me ha derramado. No he entrado en contacto directo con eso, no me ha pasado ese tipo de incidente. Pero trabajo con eso siempre. De pronto empiezo a sentirme mal con los años, pasados 5 o 10 años de trabajar con esa misma situación. Mi salud empieza a deteriorarse. De repente tengo gripe. Perdón, bueno, mil disculpas por la interrupción, chicos. Estaban ahí en todo el desayuno acá en casa. Bueno, entonces yo le ponía el ejemplo, hay dos ejemplos claros, porque exposición a químicos puede desembocarse en un accidente de trabajo o en una enfermedad, ¿no? Entonces, digamos que trabajo todo el tiempo y decía que al cabo de 10 años empieza a deteriorarse mi salud. Empiezo a desarrollar algún tipo de situaciones y yo me voy al doctor y el doctor me dice, ¿usted con qué trabaja? ¿Usted qué normalmente hace? Y usted le cuenta, ¿no? Yo trabajo con este químico, empiezo a sentirme mal con el tiempo. Dice, eso puede explicar lo que le pasa a usted ahora, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Que usted adquirió una enfermedad a causa de su trabajo. Fue lento, ¿verdad? Fue lento. Usted se dio cuenta, digamos, que hace como 10 años después, cuando usted ya se sentía mal, ¿no? Fue algo muy lento que fue pasando de a poco, ¿no? Entonces, ahí hay el riesgo de exposición a químicos que puede generar un accidente de trabajo, es decir, que se me regó en ese ratito que pasó en ese momento, o hay la exposición a químicos que puede derivar en ¿qué? En una enfermedad profesional, ¿sí? Entonces ya vamos a ver cómo vamos a clasificar esos factores de riesgo dependiendo de qué pueden generar. Si generan un accidente de trabajo, estamos hablando de un riesgo de seguridad laboral. Y si generan una enfermedad con el tiempo, estamos hablando de un riesgo de higiene laboral, porque ya va con nuestra salud, ¿sí? No sé si me hice entender ahí la diferencia entre enfermedad y accidente de trabajo. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No. Bueno, entonces, que quede claro, ¿no? El accidente de trabajo es eso que le tiene que pasar en ese momento, que se tiene que quemar, que se le tiene que regar algo encima, que tiene que verse sangre, que tiene que golpearse. Y la enfermedad es eso que fue desarrollando con el tiempo y fue a causa de su trabajo. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué significa salud? ¿Sí? Esta es una definición que he sacado de la OMS, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud. ¿Qué dice que es la salud para ellos? Dice que es la ausencia de enfermedad, pero la OMS va más allá, ¿sí? No es solo estar sano físicamente, sino también que usted tiene que mantener un bienestar físico,
psicológico y social. Eso es salud de verdad para la OMS. Entonces aquí este es un llamado de atención también para las empresas. Normalmente nuestros trabajadores no tienen ningún tipo de salud, ningún tipo de problema físico, no tienen enfermedades, pero trabajan en espacios o trabajos bajo tensión. Tal vez ahí tienen un jefe abusivo. Hay situaciones que pasan dentro de su ambiente laboral. Eso no es estar sano, ¿sí? La OMS dice, no, eso no es estar sano. Sano es que usted tiene que estar en concordancia con su espacio, con sus trabajadores, con sus compañeros. Y además, pues también tiene que estar mentalmente tranquilo, ¿sí? Entonces, eso es la verdadera salud para la OMS y que le deja a las empresas un mayor reto, ¿no? Simplemente decir, ay, le doy mi EPP a mi trabajador y listo, ¿no? Ahora hay que ir más allá, tengo que capacitar. También tengo que de vez en cuando estar entusiasmando a nuestros trabajadores, incentivándoles, dándoles sus jornadas laborales bien, tengo que también darles sus debidas vacaciones, todo eso tengo que hacer ya como empresario, porque tengo que buscar el bienestar de mi trabajador. Bueno, hasta aquí alguna pregunta de estos términos básicos que tenemos que manejar. No se preocupe que después hacemos un taller de identificación de riesgos y peligros y estoy segura que ahí le va a servir la clase, ¿no? Y aunque siempre pregunto aquí, ¿hay alguna duda? En ese taller siempre suelen fallar, no sé por qué, pero bueno. Entonces, ahí les dejo la incógnita. ¿Qué más necesitamos definir de aquí? Dentro de la prevención de riesgos laborales, la prevención de riesgos laborales no es coger, ir a una empresa y darle el EPP, el equipo de protección personal al trabajador, tenga su equipo de protección personal y vaya y haga el trabajo. Eso no es prevención de riesgos laborales, ¿sí? En ningún momento lo es darle un chaleco, darle un casco y listo. O lo afilio al seguro, está asegurado y ya. Eso no es prevención de riesgos laborales, ¿no? La prevención de riesgos laborales entraña más situaciones, más técnicas que nosotros vamos a definir a continuación. ¿Cuáles son esas técnicas de prevención? Esas técnicas que yo utilizo para la prevención de riesgos laborales. Tenemos de dos tipos. Tenemos técnicas médicas y tenemos técnicas no médicas. ¿Cuáles son las técnicas médicas? Pues esa dice aquí claramente, medicina del trabajo. Esto es algo que ni yo ni ustedes vamos a aplicar. ¿Por qué? Porque no somos doctores. ¿Quiénes se encargan de esta medicina del trabajo? ¿Quiénes creen que se encarga? ¿Quién ha escuchado que se encarga de la medicina del trabajo? ¿Allí? ¿No es así? ¿Quiénes se encargan de la medicina del trabajo? ¿Quién creen que se encarga? Los doctores. Correcto, ¿verdad? Los doctores. Y más específico le conocen como el doctor ocupacional. ¿Se han escuchado los doctores ocupacionales? Es ese doctor que se encuentra ahí para, por ejemplo, donde se ven todo este tipo de técnicas preventivas son en empresas grandes, como por ejemplo en la refinería o en los campamentos. Sí se ha dado cuenta que en el campamento ya hay un sitio de enfermería, ¿verdad? Y ahí ya hay un doctor. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo soy profesora, ahí no hay enfermería, no hay, ni aunque están ustedes, no hay enfermería, no hay doctores, no hay nada de eso, ¿no? Si pasa algo, pues toca ir a los sistemas de emergencia. En cambio acá, en estas refinerías, en estos campamentos petroleros, sí hay ya estos espacios médicos. Y ahí siempre pasa un doctor, que podríamos decir que es como un doctor de medicina general. Este doctor que está ahí
él dice, no, aquí se trabaja con petróleo, ya. Todo lo que es el proceso de refinamiento del petróleo, él ya sabe lo que puede derivar, analiza, ¿sí? Esos posibles riesgos que se pueden derivar y dicen, no, aquí pasa esto, aquí pueden desarrollar tal y tal enfermedad y busca la manera, ¿sí? A ver, por ejemplo, puede generarle una tuberculosis, digamos, estoy diciendo, ahí sacando una idea. Aquí se puede obtener tuberculosis, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que utilizar este tipo de situaciones y va y le dice al encargado de seguridad laboral y le dice, mira, esto es lo que está pasando, mira, estamos teniendo como 10 personas que están teniendo este problema de salud. Tenemos que hacer algo. Eso dice el médico ocupacional. Hay que hacer algo y empiezan a tratar de mejorar eso. No, dicen, todos estos trabajadores están sufriendo de estrés. Algo está pasando en tu área de trabajo, algo está pasando ahí. ¿Qué podemos hacer, no? Ese es el médico ocupacional, que trata de ver todas las enfermedades y patologías que pasan dentro de su ambiente laboral y busca la manera de solucionarlo, ¿no? Ese es el médico ocupacional. Esto se encargan los doctores, nosotros no tenemos nada que ver. Ahora, hay las técnicas no médicas. Cuando hablamos de técnicas no médicas, hablamos de 4 especialidades de prevención. Y estas sí ya son de su interés. ¿Cuáles son estas 4 disciplinas preventivas? Primero, la seguridad en el trabajo. ¿De qué se encarga la seguridad en el trabajo? Y ojo con lo que digo, de prevenir los accidentes de trabajo. De eso se encarga la seguridad en el trabajo, ¿sí? Es decir, él se encarga de que usted no se golpee en el trabajo. Él se encarga de que usted no se corte en el trabajo. Él se encarga de que no se le riegue ningún químico en el trabajo. De eso se tiene que encargar la seguridad en el trabajo. De prevenir los accidentes de trabajo. Y ahí vamos por la siguiente. La higiene industrial, la otra especialidad. ¿De qué se encarga la higiene industrial? De que usted no sufra ninguna enfermedad profesional a causa de ¿qué? De factores físicos, químicos y mecánicos. ¿Qué quiere decir con esto? De que usted no sufra ninguna enfermedad porque trabaja con químicos, de que usted no sufra ninguna enfermedad por motivos biológicos, digamos que por la pandemia, de que usted no se contagie del COVID, digamos. Eso refiere a la higiene industrial, ¿no? De que, por ejemplo, usted trabaja en un sitio, en una fábrica, y ahí hay ruido siempre, está. Y hay más ruido. Y usted utiliza sus tazones, y usted 10 años ahí, y siguió, y pues ya se acostumbró, ya ese ruido. Y después de 10 años usted ya es sordo, ¿no? Ese es un factor físico. Hay ruido ahí y usted ya se acostumbró y desarrolló sordera, ¿sí? Entonces, ¿de qué se encarga la higiene industrial? De que usted no vaya a desarrollar esa sordera, de que usted no vaya a desarrollar esa tos porque trabajó con químicos. O, por ejemplo, digamos que usted trabaja en un lugar donde siempre está vibrando, todo vibra. Y usted al cabo de un tiempo, cuando acuerda, tiene ciertos problemas en su estado de salud, porque vibraba, pero usted se acostumbró a que esté vibrando ahí, ¿verdad? Pero con el tiempo desarrolló una enfermedad, ¿sí? Esos son factores físicos, ¿no? Que están ocurriendo dentro de su trabajo. Entonces, la higiene industrial lo que trata de prevenir es que usted tenga alguna enfermedad por estos motivos, ¿no? O la otra, por ahí la saben poner la iluminación, aunque a veces también la ponen en seguridad, también la ponen en... Digamos que usted toda la vida estaba trabajando en un lugar que era medio oscurito. A usted, pues, le daba igual, ¿verdad? Estaba bien, alcanzaba a ver, usted era joven, alcanzaba a ver. Y con el tiempo, ¿qué pasó? Al cabo de 5 años, usted ya no puede ver, ya tiene que utilizar lentes.
o usted trabaja en una oficina y al cabo de 5 años ya necesita lentes, no utilizaba lentes de descanso. Entonces, ¿qué fue? Desarrolló un problema en sus ojos, ¿no? Eso es parte de la higiene industrial, prevenir esas enfermedades, ¿no? Ergonomía. ¿A qué hace el término o qué hace cuenta la parte de especialidad de ergonomía? Pues es que, digamos que usted trabaja en manufactura, digamos que trabaja ensamblando una línea de maquillaje, digamos que usted trabaja ensamblando, ¿ya? Usted ensambla. ¿Qué pasa si la mesa está más abajo? ¿Qué pasaría si la mesa está muy abajo y usted tiene que estar ensamblando ahí en la mesa? ¿Qué pasa si usted cuando trabaja en una mesa muy abajo? Va a estar encorvado. Le duele la espalda, ¿verdad? Porque tiene que agacharse un poco más. ¿Y qué pasa si la mesa está muy arriba? Si la mesa ya está muy arriba, ¿qué le va a pasar? No está a nivel adecuado para trabajar. Debe estar a su nivel para poder trabajar y así no tener ningún riesgo, o sea, el movimiento de uno, ¿no? Ya, muy bien, Jenny, ¿no? Por ejemplo, si está muy arriba, en cambio, me va a doler los brazos. Está muy abajo, me duele la columna. Está muy arriba, me duele. ¿Cómo? No encuentro el sitio. Tiene, como dice Jenny, tiene que estar en el nivel adecuado. ¿Y cómo va a delimitar o poner ese nivel adecuado? Pues, por ejemplo, yo mido 1,53. Para mí el nivel adecuado diría que es que me llegue como aquí a mi barriga, digamos, un poquito más arriba de mi barriga. Ya. ¿Eso qué será? 1,40 m. Que mi mesa ideal es 1,40 m. Pero digamos que Jenny, digamos que usted mide 1,70. ¿El 1,40 le servirá a usted? Esa mesa de 1,40 ya no le sirve, ¿verdad? A usted se va a tener que encorvar. Mientras que yo estoy feliz, usted está ahí toda encorvada, ¿verdad? Entonces, la ergonomía lo que trata es de adecuar el espacio de trabajo, de poner esa mesa al nivel que es para el trabajador, que el sitio de trabajo se adecue al trabajador, no al contrario. Porque va a pasar lo mismo, ¿no? Viene Jenny que mide 1,70 y si ella se quiere adecuar a esa mesa, la va a pasar mal. Y si le hacen una mesa para Jenny y yo vengo a trabajar ahí, yo la voy a pasar mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el trabajador está intentando acoplarse al sitio de trabajo, cuando debe ser al contrario, el sitio de trabajo adecuarse al trabajador. Esa es la ergonomía, hacer que el lugar, dependiendo de la actividad, se acople al trabajador. Y de esa forma evitar, ¿qué? Lesiones y evitar enfermedades profesionales. Y por último, tenemos la última técnica preventiva, que es la psicosociología, pero esta todavía no en todos los países se reconoce como una técnica preventiva como tal, ¿no? Es relativamente nuevo. Hablar de psicología como una técnica preventiva es algo todavía muy abstracto para las empresas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usted está en su sitio de trabajo y le empiezan a poner carga laboral y pues todos somos seres humanos y de pronto usted empieza a sentir que se la están cargando con usted, que digamos que todo el trabajo le están mandando a usted y usted ve que sus otros compañeros no le dan, ¿no? Se siente discriminado, se siente mal, abrumado de tanto trabajar, de tanta carga laboral que le ponen. Pero yo no voy donde mi jefe y estoy estresado porque me dan mucho trabajo. ¿Qué le va a decir el jefe? ¿Qué le va a decir? ¿Qué creen que le va a decir? ¿O podrá medir el jefe de verdad está estresado por el trabajo? Va a decir, no, seguramente tiene problemas con la mujer y por eso viene aquí todo estresado, ¿verdad? Eso es lo que se suele decir. O, por ejemplo, dicen, pónganse la camiseta, tienen que hacer todo. Trabaje 10 horas al día, no pasa nada, ¿ya? Pero le paga por 8 y lo hace trabajar 10. Son
¿Qué le va a decir? Tiene que ser fuerte, usted tiene que ser fuerte y lidiar con esas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted no valora a ese trabajador, el trabajador empieza a sentirse mal y puede derivar en él una psicología de trabajo que puede tener un ambiente laboral que ya no sea tan sano. Él ya empieza a amargarse y empieza a tener problemas con los demás compañeros, ¿no? Entonces, si se dan cuenta que eso puede ser un poco abstracto, un poco ambiguo, ¿sí? Yo no puedo ir, digamos, que a un juicio y decir, quiero demandar a la empresa porque me ha causado un estrés durante estos 30 años de trabajo y sufro estrés, o por este mes de trabajo sufro estrés por el trabajo. Y el juez va a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo sabemos que de verdad fue por eso? ¿Cómo sabemos, no? Entonces, por eso es una técnica nueva, una técnica que está en miras. Aquí en el Ecuador todavía no se ha aprobado, pero sí se busca ya manejarla, ¿no? Que al trabajador le dé su carga laboral, que le dé su horario, su salario digno, todas esas cosas que pueden confluir en que se sienta mal, ¿no? En que desarrolle estrés. ¿Qué es lo que trata de combatir esta técnica? Que no haya estrés laboral, que no haya bullying laboral, que no se desemboque en esto, que no haya ese tipo de situaciones psicológicas dentro de una institución laboral. ¿Sí? Estas serían nuestras 4 técnicas preventivas de seguridad laboral, de seguridad y salud ocupacional, le decimos aquí en Ecuador. Y para objeto de estudio de este semestre vamos a enfocarnos en seguridad en el trabajo, ¿sí? Vamos a hablar de todos los riesgos de todas estas 4 disciplinas para entender bien, pero el objeto de estudio será la seguridad en el trabajo, ¿no? Entonces, como ven, nosotros, al momento de que vayan a haber riesgos, pueden haber diferentes factores, ¿sí? Factores de seguridad son los factores de seguridad en el trabajo. Factores ergonómicos son los factores ¿de qué técnica? De ergonomía. De ergonomía, ¿verdad? Son factores que pueden derivar en algún tipo de lesión ergonómica. Factores de higiene industrial, ¿qué factores ocasionan o dónde están? Están en la parte de higiene industrial, ¿verdad? Y los factores humanos y organizativos estarán ¿dónde? En la psicología, ¿verdad? ¿Sí? Porque aquí organizativos, ¿por qué dice? Porque usted, digamos que es un jefe nuevo y usted pone, digamos que Jenny es buena sumando y Nayeli es buena restando, pero a Nayeli la quiere poner a sumar y a Jenny la quiere poner a restar, porque usted quiere que se haga eso, ¿no? Es decir, usted no vio las habilidades de Jenny y de Nayeli, usted no le vio las habilidades de ellos. Usted al azar dijo, no, ella va a hacer esto, ¿no? No analizó bien su perfil, es lo que muchas veces pasa, sale decir, es jefe, pero no sabe nada, ¿no? Porque no cumple con el perfil. Eso es un factor organizativo que deriva en un descontento en los demás trabajadores. Dicen, no, eso solo porque es primo de él, le ponen ahí, ¿no? Y entonces usted se empieza a sentir abrumado por esa situación, ¿no? Entonces, déjenme ver si estamos dentro del tiempo, ¿verdad? ¿Hasta qué hora tenemos clases, chicos? 9:50. Ah, ya, estamos bien. Ya. Entonces, estos factores, ¿sí? Que pueden... Estos factores de seguridad, estos factores ergonómicos, estos factores de higiene, estos factores humanos, ¿sí? Pueden ir desarrollando accidentes o enfermedades, como vemos aquí, ¿verdad? Los factores de seguridad, y si estamos hablando de seguridad en el trabajo, ¿sí? ¿Se derivan de dónde o de qué tratan
o dónde actúan, o de qué se derivan, de los lugares de trabajo y de los equipos de trabajo. ¿Sí? Si las condiciones de seguridad, ¿a qué hago referencia cuando digo un lugar de trabajo? Que sea amplio, que tenga señalética, que tenga buena iluminación, ¿mande? Que tenga luminosidad. Que tenga luminosidad, que tenga donde sentarme, los equipos de trabajo, que tengan sus resguardos, que yo sepa cómo utilizar ese equipo de trabajo, que me den mi casco, ¿no? Las condiciones de seguridad se derivan de este tipo de situaciones, de que el lugar de trabajo esté bien y que de las máquinas que yo tengo que trabajar estén bien. ¿Sí? Para evitar que la generación de accidentes de trabajo. ¿Sí? Ojo, lo que les explicaba, no, la seguridad en el trabajo trata de evitar los accidentes de trabajo. Las condiciones medioambientales, lo que ya les había dicho, ¿no? Que esos agentes físicos, químicos y biológicos no afecten al trabajador para que desarrolle enfermedades profesionales, ¿no? Aquí un agente físico, les ponía el ejemplo del ruido, ¿verdad? El ruido es un agente físico. El agente químico, por ejemplo, digamos que trabaja con cloro, o el agente biológico, digamos que trabaja en el hospital, se puede contagiar de COVID o de cualquier otra enfermedad, ¿no? Entonces, las condiciones medioambientales, sí, estamos aquí en la técnica de higiene industrial, ¿verdad? ¿Sí? Tratan de actuar sobre estos elementos para prevenir enfermedades profesionales. Las condiciones ergonómicas son de la técnica de ergonomía y actúan sobre qué? Sobre la carga física y sobre la carga mental, ¿sí? Las condiciones ergonómicas, la carga física, es eso, ¿no? De hacer movimientos repetitivos, de estar encorvado, de cargar, digamos que yo tengo que cargar sacos en mi trabajo, pero el empleador dice, no, cargue de 2, de 3, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Y en algún momento puedo ir desarrollando una enfermedad o al cabo de lo que termina el día tengo una fatiga en mi columna porque estuve cargando 3 sacos en cada tramo que hacía, ¿no? Entonces las condiciones ergonómicas pueden derivarse en una fatiga física o en una enfermedad profesional. Y bueno, aquí le he puesto carga mental, pero bueno. También la carga mental, digamos que me ponen mucho trabajo a mí, lo puedo también enfocar aquí como una fatiga mental, que al finalizar el día me duele la cabeza. No quiero saber más de mi computadora. No quiero trabajar más, porque no tenía, la pantalla me da mucha luz, ¿no? Y no tengo algo que minimice esa luz, ¿no? Me da una fatiga mental. Y por último, las condiciones psicosociales, que era la técnica psicosocial, lo que les decía, ¿no? La organización del trabajo, ¿sí? Que me ponen en trabajo que yo ni sé hacer, y las características sociales, ¿no? Personales de cada persona. Hay personas que trabajan bajo el estrés, les gusta trabajar bajo estrés, pero hay personas que no. Y usted quiere enfrentarlo, no, yo quiero que tú aprendas eso. ¿Qué puede derivar en ese trabajador? Que él ya se empieza a sentir insatisfecho con su trabajo, el estrés, moving, burn, que son nombres que ya se les da ahora a los a ese tipo de situaciones que pasan dentro del trabajo, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Bueno, quiero que les quede muy claro esa parte de peligro, de riesgo y de las 4 técnicas preventivas y cuáles son las condiciones que derivan, ¿no? Creo que les quede muy claro esos términos para seguir avanzando. Vamos a quedar hasta aquí porque a veces es
tenemos las 2 horas, pero a veces puede ser abrumante para usted. Yo me he dado cuenta, cuando doy la clase muy largo es abrumante y ya no entiende. Ya se le olvidó que era peligro, ya se le olvidó que era riesgo y se vuelve un poco abrumador. Y lo que yo quiero es que ustedes entiendan la clase y realmente se la graben, ¿no? Siguiente clase veremos cada uno de estos riesgos que se derivan de este tipo de factores ergonómicos, higiénicos, psicosociales. Vamos a analizar esos riesgos y después ya vamos a entrar un poquito más en materia que es de seguridad laboral. ¿Ok? Bueno, chicos, nos vemos la próxima semana y un buen fin de semana para ustedes. Que le va bien, Inge, quedamos en Gracias, cuídese mucho. Chao. No se olvidarán que es peligro y que es riesgo. Tranqui. Ya.